No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan el señor Ramos, intentando hacer memoria, y un servidor, Daniel Acirón, con la mirada puesta en el televisor, insultando a los que salen tras un atril en los falsos informativos. Metíamos los pies en nuestro río, cazábamos ranas con las manos, bailábamos las piedras en el agua y
y llegaban secas hasta la orilla. Los cangrejos se escondían en sus guaridas, si no la cazuela sonrojaba sus pinzas, y amontonando las ramas hacíamos cabañas que nadie veía. Fumábamos ligarza aguantando las toses, con pose de actores crecidos, el tirabique colgando del pecho, a tiro de algún pajarillo. Y llegaron de pronto las primeras botellas de dulce licor y color amarillo. De repente el tiempo nos hizo observar que teníamos cuerpos distintos. Debajo de aquel árbol quedó un corazón atravesado. Debajo de aquel árbol quedaron las ganas de vivir. Eran días de cambio y pelea, de conocer otras gentes, de probar otras cosas. Cada uno tiró por su lado y quedaron restos de besos y restos de fuego. A ti te llevó veloz el caballo, a mí la tortura del trabajo, y ahora nuestro rincón lo han hecho paseo, aunque el río se llevó nuestros abrazos. Debajo de aquel árbol quedó un corazón atravesado. Debajo de aquel árbol quedaron las ganas de vivir. Debajo de aquel árbol quedó un corazón atravesado. Debajo de aquel árbol quedaron las ganas de vivir. Eran días de conocer otras gentes, de probar otras cosas. Canta Enrique Villarreal en Debajo de aquel árbol, canción con la que le damos la bienvenida a Radio Círculo. Buenos días, Enrique. Opa, ¿qué tal? Buenos días. Ya desde antes de, tenemos que confesarlo, lo primero, para no mentir a lo largo de esta emisión, ya desde antes de arrancar con Espíritu de Rock and Roll, buscábamos poder tener un momento en el que sentarnos a charlar contigo, y lo hacemos de la mejor manera posible, presentando 24 nuevas canciones reunidas en 3 discos independientes de diferente sonido, diferente temática, pero que aparecen bajo el nombre Demasiado tonto en la corteza. ¿A qué responde presentar tantas canciones nuevas de golpe? Bueno, son un poco una idea premeditada, y desde que comienza esa premeditación, digamos que se les empieza a dar forma, ¿no? Porque ya 12 de ellas aparecen como maqueta acompañando la reedición del primer disco de Charrena, ¿no? Bajo el título de Libros Prestados. Pero digamos que es eso, una maqueta, ¿no? Que son las canciones desnudas, ¿no? Cómo las compongo yo. Y como yo llevo esas ideas al local de ensayo, a la bajera, y ahí comenzamos a manosearlas todos, ¿no? Tanto Chus Maraví como Flaco, Charrena y Brigiduque comienzan a aportar su sabiduría musical y a vestir las canciones, a hacerlas más grandes. Podríamos decir entonces que el punto de partida es recuperar ese antiguo proyecto que era Charrena. Bueno,
ya este prólogo en maqueta sale bajo la denominación del Drogas, ¿no? Es un poco el prólogo a lo que va a ser este disco Demasiado tonto en la corteza, y también es un prólogo a lo que supuso la aparición en septiembre del libro Tres Puntadas, ¿no? Donde aparecen 14 de los escritos que acompañan también a esa primera reedición de Charrena. Todo me gusta jugar con la confusión, sabiendo que siempre estoy yo de por medio, ¿no? Y que voy decidiendo un poco cómo ir mezclando y no sé, cruzándome en mis propios caminos, ¿no? Porque en el fondo no importa cómo se denomine, sino con quién trabajes las cosas, ¿no? Para eso, para compaginar todos esos proyectos, últimamente estás utilizando seudónimos o jugando a crear personajes. Uno de ellos es Eva Zanroy, con el que firmas uno de los libros de poemas, pues igual que Demasiado tonto en la corteza, son 3 discos reunidos, 3 puntadas, editado por Desacorde Ediciones, es una recopilación de 3 libros de poemas, sí. Uno de ellos, como decimos, firmado por Eva Zanroy. ¿Te divierte el hecho de crear este tipo de personajes? ¿Buscas empatizar con sensibilidades que por nacimiento no te resultan tan accesibles? ¿Cuál es la razón de trabajar con estos personajes? La razón es la pura diversión que supone el suplantar o que alguien sea uno mismo, se suplante, no sé, debajo de la piel y a diferentes profundidades. Digamos que todos tenemos, pues por un lado nuestra parte femenina, nuestra parte taurina, nuestra parte militar, todo eso conlleva también a reconocer que tienes tu parte antitaurina, tu parte antimilitar, no sé, y para mí se acaba convirtiendo todo en un juego donde, digamos, el protagonista es un personaje que se tomó la vida como el mejor de los bailes. Digamos que acaba siendo la vida un camino de aprendizaje, y eso a mí, quiero decir, me gusta que engañar, pero que bueno, que los engaños de alguna manera sean mentirijillas, ¿no? Más que lo que hacen los políticos y tal, ¿no? Que en fin, no, pues digamos que son mentirijillas. Este mundillo te permite tomar diferentes identidades y a la vez, como digo, pues aprender. Yo cuando tomo el seudónimo Eva Zanroy, no solo es tomar el nombre, leo muchísima poesía escrita por mujeres, ¿no? Porque pues a un momento que digo, pues si de cada 100 poetas masculinos he leído una mujer, ¿no? Algo pasa y tal. Comienzo pues un camino de búsqueda de poesía escrita por mujeres, sin más por ver si la poesía tenía sexo. La poesía, no, me doy cuenta que no tiene sexo, el sexo se lo pone uno mismo o una misma, ¿no? Y bueno, en todo ese proceso pues aprendo cosas, ¿no? Se nota, y vosotros oyentes vais a poder comprobarlo a lo largo de esta emisión, una variedad estilística enorme en este nuevo trabajo firmado como el Drogas. Resulta difícil de imaginar esto desde tu anterior grupo, desde Barricada. Después de casi 30 años, después de tantas experiencias vividas juntas y un público tan fiel que iba ganando generación tras generación, pero con un patrón común, que se iba sumando generación tras generación, pero con un patrón común. ¿Te sientes ahora más liberado a la hora de componer, a la hora de crear? Pues sí, definitivamente sí. Porque es muy difícil que a mí mismo me ponga cortapisas, ¿no? Sea bajo el nombre que sea. O sea, precisamente por eso digo, lo de menos me resulta la denominación de las historias, ¿no? Lo demás, más importante, es con qué personas pones en común una serie de ideas y le vas dando forma, ¿no? O sea, no es un proyecto mío solo, ¿no? Sino de la gente que me acompaña en todo esto, de Chus, del Flaco y del Brigi, ¿no? También. En relación a esas personas, Brigi Duque, antes en coma, encargándose de la batería, además de la producción completa de uno de los discos, del Machinada, luego hablaremos detalladamente sobre él. Flaco Charrena encargándose del bajo, imagino que esto es otra liberación, no tener que colgarte el bajo a los hombros, y Chus Maraví a la guitarra. ¿Por qué ellos tres forman, tanto por influencias personales como por trabajos de los que venían, citado está el proyecto de Coma, de Brigi, una amalgama
muy diferente, tanto entre ellos como con respecto a lo que tú habías hecho hasta el momento. ¿Es esto el plantearte un reto o era una amistad y esa comodidad, esa buena relación era lo que os llevaba a enfrentaros a un nuevo proyecto juntos? El segundo proyecto de Charrena, aparte de la idea que ya venía yo mascando de juntarme con Brigi Duque para enredar, ¿no? Entonces, para enredar, qué mejor que tener una serie de bocetos de canciones como fueron las canciones que luego forman Azulejo Frío, ¿no? Además, enredar con él a la batería, porque yo así lo conocí cuando era un crío con granos en la cara, tocaba la batería y era alucinante verlo tocar la batería, ¿no? Yo me llevé sorpresa cuando lo vi de repente con una guitarra y que iba a ser cantante, ¿no? Aluciné, ¿a dónde va y tal? Luego cuando escuché ya lo que grabaron como Coma, pues dije, claro, aquí está el asunto, ¿no? El muchacho. Y bueno, mi idea era juntarnos y estar un par de años rulando con ese segundo proyecto de Charrena, dando vueltas y haciendo pues rock and roll, ¿no? Que es para lo que hemos venido a este mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Y nos hacía falta un bajista, pues con el Flaco ya habíamos tocado tanto Brigi como yo en un proyecto que hicimos, bueno, para una actuación solo haciendo versiones pues de Pistols, de Ramones, de los Clash, en fin, una historia muy así. Y el que no conocía era Chus Maraví, ¿no? Lo vi viendo a un grupo de Pamplona y tal, una vez en directo, salió un tipo ahí con una guitarra a tocar un par de canciones y tal, y me dejó alucinado de su manera de tocar, ¿no? Y entonces decidí que ese iba a ser el guitarrista con el que nos íbamos a juntar para ese nuevo proyecto de Charrena, ¿no? Total que el Chus Maraví da la casualidad, estaba tocando de guitarrista en La Lengua de Trapo con el Flaco, ¿no? Y bueno, ahí quiero decir que el mundo acaba siendo un pañuelo y te juntas pues vamos a verlas venir y luego todo esto, claro, un grupo se hace en los ensayos, somos un grupo de ensayar diariamente, ¿no? Entonces llevamos ya más de 5 años juntos y todo esto pues se va notando, la relación que tenemos es muy buena y estamos disfrutando de lo que vamos haciendo, no tanto a la hora de ir dándole forma a los trabajos, como es el tema de Demasiado tonto en la corteza, en los ensayos, toda la preparación después del disco para hacer los directos. No sé, estamos ya deseando de que arranque la furgoneta y comenzar a hacer kilómetros. Un poco somos faranduleros, ¿no? Nos gusta este mundillo y todo eso se tiene que notar. Y a mí lo que sí se me nota, por lo menos me lo dice la gente más cercana, es la facilidad que ahora mismo tengo de hacer propuestas a una gente que enseguida las va a empujar para adelante, ¿no? Entonces eso sí que lo noto, ¿no? O sea, cualquier locura que se me ocurra es apoyada automáticamente por ellos. Por poner el ejemplo más claro, ha sido la presentación de este disco, digamos. Bueno, lo presentamos como una rueda de prensa sin preguntas, ¿no? No se podían hacer preguntas. La historia era tocar cada parte del disco en un lugar diferente en Pamplona, pero en la misma mañana, ¿no? Sin pedir permisos ni nada. Era llegar con la furgoneta, descargar, ya la batería iba montada en la furgoneta, todo el generador, en fin. Y así lo hicimos. La parte de Alzheimer la presentamos en la Delegación de Sanidad en Pamplona, la de Machinada en la Delegación del Gobierno, y luego Iglam hicimos enfrente a la Catedral de Pamplona, ¿no? Entonces ahí la gente se iba reuniendo, iba viendo esto qué majarada es, y bueno, ahora estamos esperando un poco qué multa nos puede caer por ello, ¿no? Pero lo pasamos muy bien. Vamos a ir repasando esos 3 discos que forman Demasiado tonto en la corteza y vamos a empezar por Alzheimer. Esto es Cordones de Mimbre. Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural.
se ahogan inquietos en recuerdos rotos que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta, que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre, que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Silenciosa de tus palabras, no sé hasta dónde entiendo este silencio, o si tus gestos dibujan alguna esperanza, o si tus gestos dibujan alguna esperanza. Na, na, na. Escuchábamos Cordones de Mimbre, canción incluida en Alzheimer, uno de los 3 discos sobre los que vamos a hablar hoy con El Drogas, con Enrique Villarreal. Alzheimer son canciones sobre recuerdos, sobre no poder mantenerlos y sobre la fortaleza de buscar quién te cuente esas historias cuando tu cabeza ya no puede recuperarlas. ¿Esa fortaleza es posible trasladarla? ¿Es fácil establecer esos vínculos, esa comunicación en la que quien se queda sin su historia, sin su pasado, se sienta totalmente solo? No es difícil, aunque al principio se haga difícil porque uno se encuentra perdido. Digamos que los roles, en este caso familiares, digo, a mí exactamente me incumbe directamente porque es mi madre la que sufre la enfermedad, una enfermedad cruel, ¿no? Que te consume al enfermo, a la enferma en este caso, física y mentalmente, ¿no? En un primer momento la sensación de soledad es la que te abruma, ¿no? Crees que estás solo en el mundo, que te pasa a ti, hasta que comienzas a darte cuenta, a hablar con gente que le pasa lo mismo y te supone una liberación, darte cuenta de que no eres un psicópata asesino, ese día que has tenido ganas de matar a tu madre porque has perdido la paciencia, porque es, en fin, me entenderá la gente que lo esté pasando, ¿no? O que la has querido matar simplemente por un sentimiento de piedad, ¿no? Porque yo he oído muchas veces que he pensado, si mi madre supiese cómo está, pediría terminar, ¿no? Uh-huh. Todo esto, que nadie se apure por tener este tipo de pensamientos, porque son de lo más normales, ¿no? Yo me he dado cuenta, pues cuando he hablado con otra gente, los ha tenido y dices, en fin, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? De vivir, ¿no? Y a que te toca, ¿no?
Y luego, pues a partir de ciertas historias, pues por ejemplo, cómo limpiar el culo, nunca te habías imaginado el sentarte al lado en la taza del váter con ella y cantarle, hacerle rimas mientras está haciendo de cuerpo y tal, y luego pues limpiar, poner el pañal, lo duro que supone esos primeros momentos, esos primeros pañales, cuando de repente tiene un momento de lucidez, ¿no? Y se ve con su hijo, ¿no? Porque si es su hija igual, o con el hijo tal, no sé, todo eso digamos que hay que vivirlo y vas aprendiendo a encontrar otro tipo de relación en mi caso, con mi madre, ¿no? O sea, y ahora pues, ¿qué haces? Pues comértela a besos, estar todo el rato abrazado y tal, hasta te quita de aquí pelma y tal. Unos días eres su hijo mayor, bueno, dices, bueno, hoy se acuerda de realmente que soy, otras veces soy su marido, otras veces soy su hermano mayor, otras veces soy algún tío que ni siquiera yo he conocido, ¿no? Y yo realmente lo que digo, yo soy lo que tú quieras, ¿no? A cada momento. 5 minutos después es otra cosa, ¿no? Entonces aprendes a vivir, esto sí que es vivir el presente completamente, ¿no? No puedes hacer planes de ningún tipo, no puedes programar o planificar nada que sea ni siquiera para una semana, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, cuando pilla el tobogán velocidad, pues tiene un degenere importante, luego hay otras temporadas que quizás se estabiliza un poco más, y así es el transcurrir de esta historia, de esta enfermedad, ¿no? Y cómo tienes que ir ganando un poco terreno a base de este tipo de aprender a sentir de otra manera a tu ser querido, ¿no? Porque dices, o sea, sí que se refleja la vida del enfermo y tal en la parte de Alzheimer y tal, pero también sobre todo yo he querido de alguna manera, no sé si homenajear o decir, aquí estamos también los cuidadores, las cuidadoras sobre todo, porque generalmente son las mujeres las que más carga, sí. Y ese es un poco el resumen de todo esto. Vamos a seguir avanzando en el repaso a este disco, saltando ahora a Machinada. Este tonto tan grande cultivar estupideces de manera degradante. La puta frase es el mismo lastre de la violencia contra la mujer, que es un drama interminable. Dicen que el tipo ejerce de católico, yo lo defino como un gran asqueroso, machito de cojones, mente de caverna, saco de mierda, misógino orgulloso. Misógino orgulloso. Misógino orgulloso. ¿Cómo se llama este canalla que quiere a la mujer domesticada y en su casa? El señor Castelao, que trabaja de abogado, vaya apologeta de la violación y del fraude. Fátima Báñez se disfraza de princesa, solo fachada, todo apariencia. Nadie va a sentar a este patán en el banquillo, nadie le hará tragar sus creencias. Las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Las leyes son como las mujeres, para violar, para violar, para violar. Las leyes son como
Machinada, o lo que es lo mismo, traducido del euskera, revuelta. Segundo disco de este Demasiado tonto en la corteza, editado por Maldito Records. Escuchamos la canción Están para violarlas, una canción en la que el Drogas cita a José Manuel Castelao, abogado y expresidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, que dijo literalmente eso: las leyes son como las mujeres, están para violarlas. A lo largo de este Machinada señalas directamente, con nombre propio, primer y segundo apellido, a los culpables. Si estamos hablando aquí de José Manuel Castelao, en Barro en la Alpargata hablas de la presidenta navarra Yolanda Barcina y el expresidente del Partido Popular de Navarra, Santiago Cervera. En Verte en la mierda hablas de Bert. En Qué mal rato, a rato le diriges estas palabras: quiero que caiga él de la ventana al suelo. En Peineta y Mantilla te diriges directamente a María Dolores de Cospedal. Señalados los enemigos, ¿cuál es el segundo paso, Enrique? Bueno, de todas formas, claro, señalas, digamos que coincide con la realidad, lo cual, o sea, pero es culpa de la realidad. Yo realmente soy un genio que vive en su casa en una cúpula y tal, metido, entonces no quiero que contaminarme con cosas sociales y este tipo de cosas, ¿no? Entonces me invento un país que lo llamo Nel Rein o de España, ¿no? Comienzo a inventarme personajes como Cosp Edal, también con H, o Barth Ina, también con H, Santiago Cervera. En fin, es un poco, ya te digo que, por ejemplo, lo de que andaba en duda y tal, y para el Ministerio de Incultura, ¿quién podría ser y tal? Y estaba así, justamente haciendo con los 4 dedos en el teclado, no, con la izquierda, perdón, que si no, no sale. Bert, claro, o sea, la W, la E, la R y la T están juntas, ¿no? Ajá. Las 4 teclas, y eso es lo que me... O sea, pura casualidad. Bert, que, sí, si hubiese sido más real, le hubiese apellidado Sanz o Gómez, ¿no? Pero Bert, dije, ay, va, pues está bien, ¿no? Parece que esto quiere decir algo, ¿no? Se quedaron gente, pues como por ejemplo Mor Rehenes, ¿no? Que digamos era como un ministro de la indefensión sobre todo de gente que viene aquí a quitarnos el tema de la seguridad social y tal. Suelen pasar ¿cómo se llama esto? En estas barcas, en pateras, ¿no? Que les gusta ir como amontonados, ¿no? En pateras, van por ahí por el agua y tal, les encanta. Generalmente son ellos mismos los que mueven la barca, da la vuelta y tal, y les gusta formar parte de lo que es el fondo marino. Se van ellos mismos amontonando cuerpo a cuerpo y tal. Va a llegar un día en que ya puedan pasar andando, como hizo Jesucristo, sin mojarse los pies, pasar de un lado a otro por el simple placer de andar, ¿no? Porque ya son lo bien que viven en sus países de origen y tal, parece mentira que... Pero bueno, pues hay gente que nace con enfermedades como esta que decía el arzobispo, que la homosexualidad, esa enfermedad tan famosa, la ha hecho muy famosa sobre todo la conferencia episcopal, ¿no? No sé, todo esto, digamos, son historias imaginadas, porque es imposible que en el siglo XXI suceda. Sí, o sea, yo por ejemplo a ti no te veo cara de que pienses que puede haber un ser humano que se le pueda denominar ilegal, ¿no? No sé, joder, yo por ejemplo no sé, entonces se me hace muy esto que puede haber, pues yo qué sé, pues un ministro del Interior que pertenezca a una secta, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es la obra de Dios, Opus Dei en latín, ¿no? Que piense en poner unas cuchillas que, en fin, pues lo que pondrá será un poco como de broma, ¿no? Porque tendrá que hacer el papel un poco, pues, cuchillas. Y bueno, igual también el que se corta, también lo que se corte posiblemente sea culpa de él por tener una piel tan cortable, ¿no? Pues
Por eso te digo, en 2014 es imposible pensar. De cualquier manera, para todo este país imaginario, recomiendas algo que el mismo Evaristo recomienda: quitarle el polvo a la guillotina. A la guillotina, efectivamente, la utilización de la violencia. Todo esto que he hablado, si está sucediendo, esto es ultraviolencia, mucho más que la que se veía en la naranja mecánica. Es ultraviolencia el desahucio, dejar a las familias en la calle, dejar que pasen hambre, dejar en el paro a cantidad de gente, rescatar a las instituciones bancarias y que se vean oficinas de cantidad de bancos por los centros de las capitales y ninguna sin arder. Hay que utilizar la violencia ya. ¿Y qué tipo de violencia? Bueno, pues ahí se puede discutir. Yo soy muy partidario, por ejemplo, decía, no soy yo soy muy antisangre, ¿no? En fin, a mí la sangre me da como cosa, ¿no? Sí, me pongo, tampoco tenemos sangre como para perder, ¿no? Pues hagamos que nadie la pierda, vale. Pero sí puede ser, pues por ejemplo, pues la policía mete mucho miedo a los manifestantes, ¿no? 200 policías, acojonan a 12.000 personas, ¿no? Quizás esas 12.000 personas, como cuan marabunta, tuviese que pasar por encima de un policía, dejarlo en pelotas y que sea el propio policía que se tenga que buscar la vida para llegar a la comisaría en pelotas, sin más, ¿no? Nadie se va a reír de eso porque digamos que seguramente dentro del concepto de libertad que pueda tener aquel que forma parte de una manifestación, entre ese derecho a ir en pelotas por la calle de la gente, ¿no? Si le apetece, ¿no? Entonces nadie se va a reír de él, pero o sea, realmente hay que hacer que su miedo, no me refiero solo al de la policía, sino al de la policía para allá, su miedo que se lo lleven ellos, o sea, que no nos lo metan en nuestra mochila. Ya tenemos nosotros nuestros miedos y es suficiente, ¿no? ¡Deja ya de hablar! Se ha calzado la peineta la señora Cospedal y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos, son las trincheras del amo, sin vergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado, deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter en los enchufes el dedito. Patético escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda. La cueva de Alibaba se ha convertido en la voceras de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en pillaje. Buenos representantes de sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado.
Deja de meter peineta y mantilla, de Machinada, segundo álbum integrado en Demasiado tonto en la corteza. Saltamos al tercero, a Iglam. Y Iglam, aparte de ser un homenaje a ese sonido de los 70, liderado por T-Rex, es la parte en la que recuperas la sexualidad, algo muy presente en tus letras, sean llevadas a compartirse con música o no. La sexualidad vista como algo disfrutable, pero vista también como algo que a día de hoy sigue discriminando para mal. Sí. Un ejemplo claro es Quien pueda verla, donde se recuerda que la violencia y el sometimiento a la mujer sigue estando presente hoy en día. Escuchando esta canción me venía a la cabeza una imagen reciente a la hora de bajar a la calle, aquí al lado en Malasaña, en el barrio, y encontrarme con los chavales del instituto que están haciendo su descanso, ¿no? Pues chavales de 13 a 15 años más o menos, que se comportan de la misma manera que se comportaban no mis abuelos, mis bisabuelos. Es decir, sigue existiendo una barrera que no se ha superado. ¿Cuáles pueden ser las opciones y en qué medida un grupo de rock and roll puede colaborar a saltar esa barrera? Bueno, empezando por la segunda parte, el grupo de rock and roll lo que puede hacer es escribir sobre lo que ve, ¿no? Y realmente tener... Para mí el rock and roll es una manera de transgredir posiblemente todo tipo de reglas impuestas, ¿no? A partir de ahí, una regla impuesta, como estamos viendo, es el desmantelamiento de las oficinas de ayuda a la mujer. Cada vez es más complicado el que denuncien, porque sí, que el 016 está muy bien y tal, pero después que hay, ¿dónde está esa red de pisos, de viviendas que permitan? O sea, porque claro, cuando sucede todo esto, resulta que es la mujer la que se tiene que ir, generalmente con los hijos. Claro, no solamente vive la violencia la mujer, es el entorno familiar, ¿no? ¿Cómo solucionar todo esto? Pues es lo que hay que buscar, es lo que hay que escuchar a la gente que lo vive de manera física, y la gente que realmente tiene una sensibilidad especial y que quiere cambiar ese estado de las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los demás como sociedad, ayudar a estos ciudadanas, ¿no? a que puedan recuperar de nuevo su vida, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues una red de viviendas, tendría que haber una red de oficios que den independencia económica, porque generalmente está claro que la dependencia económica es otra losa más a todo esto. Y además yo también soy partidario de intentar la reinserción de alguna manera, o ese intentar recuperar al maltratador, que seguramente no, así es, en muchos casos es lo que se ha vivido de pequeño, ¿no? O sea, no lo estoy poniendo como excusa, sino que sí que me interesa ese esquema cerebral que puede tener una persona para al final está repitiendo unas pautas vistas. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, todo esto me parece muy interesante que como sociedad nos lo planteásemos, porque sería otra de las cosas que aprender, ¿no? Y aprender y aprender, o sea, coger, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como seríamos más sabios, ¿no? Y no sé, viviríamos posiblemente más satisfechos, ¿no? Pues lo mismo que cuando se habla de los presos, de quiénes están presos. Pues, joder, si para meter aquí a una infanta 4 días en Chirona, hay que discutir de si baja andando o baja en coche. A mí ¿qué me importa cómo baje, joder? O sea, llévatela para adelante para que se vea que si la justicia, que no es igual para todos, o sea, ¿quién nos quiere tomar el pelo, no? Pues un poco, o sea, si robas una gallina, es lo que se ha dicho siempre, pasarás más años en Chirona que si robas a un montón de gente sus medios de vida, ¿no? Vamos a escuchar, para que valga como aprendizaje, ese Quien pueda verla.
siempre en el mismo rincón, con el rostro deformado, la orina del miedo hace el charco, que ahoga tu mirada como lágrimas gastadas, golpes, insultos y gritos, es la compañía diaria, aguantando metralla. Grotesca es la situación cuando no se espera nada. ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? Si nadie mira su cara. ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? Si nadie mira su cara. ¿Desde cuándo esta condena? Cadáver en formol, con los brazos en la cara, esperando la patada que la mala bestia lanza. Con sangre escribirás los renglones más torcidos por la fuerza de sus puños, que te van dejando el cuerpo como un retrato grotesco. ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? Si nadie mira su cara. ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? ¿Quién puede verla? Si nadie mira su cara. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. ¿Quién puede verla? Canción incluida en Iglam, tercera parte de este Demasiado tonto en la corteza. Ya tenemos a Enrique Villarreal puesto de pie con la guitarra acústica colgada. Vamos a escuchar dos temas. El primero, si no me equivoco, va a ser Sin reverencias. Efectivamente. Pues cuando gustes. Cuando se muere un escritor, se decolora una letra y quedan tristes en el suelo un buen puñado de almendras. Cuando escapa un preso queda un montón de amuletos que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Cuando naufragan los sueños, se oyen voces en la calle que unidas hacen el grito para espantar el hambre. Cuando me pongas tu anillo, no solo será mi dedo lo que te des el cuerpo entero.
como camino perdido. A través del cristal, amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo, y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa, son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa, y a veces te encuentran cansada, sin color en las mejillas, sin desafío, sin ganas, quebrada como una espina. A través del cristal, amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo, y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo, y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Me gusta la vida que tienen los libros prestados. Enrique Villarreal, el Drogas, a la voz y guitarra acústica, sin reverencias. Tenemos un segundo tema. Ay, ya no anochece igual, para que abramos los ojos, digamos, aunque bueno, esta es un poco en homenaje a esa situación concreta en la vida que es cuando no hay luz o la luz es artificial, ¿no? Y la única luz natural, digamos, que puede ser la luna cuando aparece entre una nube y otra, ¿no? Ya no anochece igual. Cuando se enredan tus ojos con mi agitada bragueta, acabo hasta las narices de la jodida cremallera, que ni baja ni sube, vaya, mientras arde la escalera. Dinamita mi torpeza con tus dedos de pólvora seca, y fuego de charol en tus piernas. Quiero ser la vela y la cera que se potra en cada golpe de aliento, que tu huella incandescente dejó en el recuerdo cautivo de ti, porque ya no anochece igual, ya no anochece igual, ya no anochece igual, no anochece igual. Desde que se terminó el gas, no dejaste ningún rastro, y busco como una acróbata el amor en los atajos que tu excitante secreto clavó en mi oxígeno. Mira cómo quedó. Ahora mi lengua
estar solo mientras cubro de palabras este sucio y arrugado papel que de repente me hace ver que ya no anochece igual, ya no anochece igual, ya no anochece igual, no anochece igual. Y como dices, ya no anochece igual, vaya, ya no anochece igual, ya no anochece igual, ya no anochece, ya no anochece, ya no anochece, no anochece igual. Un placer haber podido contar contigo y charlar durante esta hora de Espíritu de Rock and Roll, Enrique. Para mí sí que ha sido un placer. Y yo dispuesto a lo que queráis. Repetiremos. Revolución. Repetiremos. Sí. Si lo has dicho, repetiremos. Así sea. Tenemos que despedir este repaso a Demasiado tonto en la corteza. Gracias por venir, Enrique Villarreal, el Drogas. Nos vamos con la canción número 24, Otros Tragos. Te recordamos que Demasiado tonto en la corteza son 3 discos con temáticas y sonidos diferentes: Alzheimer, Machinada y Glam. Esto es Otros Tragos. Meto tiempo en los bolsillos y lo disparo a bocajarro. Pasan pasos pesados que son pecados de niño. Busco tuerca y tornillo que me sujete la mano. Y aunque haga mucho daño, lo dejaré por escrito. Es luz de tu piel el brillo, que como esqueje mundano echa raíz de espontáneo y se convierte en inquilino. Déjame quemar mi limbo en el fuego de tu océano, con caótico resultado para los dos masoquismo. Y en las uñas laberintos, cuando neón llorando se mira en el espejo a ratos para verse moribundo. Es todavía murmullo lo que sale de los labios. Con un mordisco en pedazos se alimenta de su grito. Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros tragos, que nos gusta el desacato con el sexo humedecido. Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros tragos, que nos gusta el desacato con el sexo humedecido. Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros tragos, que nos gusta el desacato con el sexo humedecido. Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos otros tragos, que nos gusta el desacato con el sexo humedecido. Nos vamos a ir sin irnos, buscaremos